Haz Reddit. ¿Cuál es el hecho histórico más gracioso que conoces? Notorio pirata / cazador de piratas Benjamin Hornigold, una vez atacó una nave solo para robar todos los sombreros de los miembros de la tripulación. Sus hombres se habían emborrachado y perdido sus sombreros durante una fiesta la noche anterior y decidieron abordar un barco para obtener reemplazos. Brasil y Francia casi fueron a la guerra porque tenían un desacuerdo sobre las langostas. El evento se conoce como la Guerra de las Langostas. Francia pensó que las langostas nadaban, por lo tanto, estaban por encima del suelo brasileño y podían ser pescadas por cualquier barco, y Brasil pensó que las langostas que se arrastraban en el fondo del océano eran, por lo tanto, propiedad de los brasileños. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil dijo lo siguiente: la actitud de Francia es inadmisible y nuestro gobierno no se retirará. La langosta no será atrapada. Terminó cuando acordaron que en realidad las langostas no se arrastran ni nadan, saltan. Muchas de las calles de Monterrey, California, llevan el nombre de prostitutas. La señora local mantuvo a la ciudad fuera de la bancarrota en algunas condiciones y nombró a las calles por sus trabajadores favoritos. En Pompeya, moldearon formas de pene en los caminos de adoquines para señalar el camino hacia el burdel. Julio César recibió una carta enviada por mensajero mientras el Senado estaba en sesión. Convencido de que estaba enviando un mensaje a sus colaboradores, el senador Cato el Joven exigió que la carta se leyera en sesión abierta para ingresar en los anales del Senado para siempre. César permitió que se leyera la carta y, por lo tanto, la carta de amor más sucia que César le había escrito a su amante en ese momento, la media hermana de Cato, Servilia, entró en el registro histórico para siempre. Una quemadura tan grande que la gente todavía habla de eso 2100 años después. Ben Franklin solía filtrar secretos del gobierno mientras estaba borracho para echar un polvo. Llegó al punto en que tuvo que ser observado / monitoreado fuera de la sesión. El maratón en los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis. El primer clasificado hizo la mayor parte de la carrera en un automóvil. Tenía la intención de abandonar, y consiguió un automóvil de regreso al estadio para cambiarse de ropa, y comenzó a trotar cuando escuchó la fanfarria. El finalizador del segundo lugar lo llevaron sus entrenadores a través de la línea de meta, técnicamente contrayendo las piernas. Le habían estado negando el agua y le habían dado una mezcla de brandy y rat poison para toda la raza. El dopaje aún no era ilegal, y este fue un intento terrible de hacerlo, por lo que obtuvo el oro cuando se reveló el primer tipo. El tercer finalista no fue notable, de alguna manera. El cuarto finalista fue un cartero cubano, que había recaudado los fondos para asistir a los Juegos Olímpicos, corriendo sin parar por todo su país. Aterrizó en Nueva Orleans y rápidamente perdió todo el dinero del viaje en un casino fluvial. Corrió la carrera con zapatos de vestir y pantalones largos, cortado en la rodilla por un competidor con un cuchillo. Probablemente habría entrado primero, segundo, detrás del auto, si no hubiera sido por la hora de la siesta que tomó al costado de la pista después de comer manzanas podridas que encontró al costado de la carrera. Los finalistas 9º y 12º eran de Sudáfrica y corrían descalzos. Sudáfrica en realidad no envió una delegación. Estos eran estudiantes que estaban en la ciudad y pensaron que sonaba divertido. El 9º fue perseguido una milla fuera de curso por perros enojados. Nota: estos son los primeros africanos en competir en cualquier evento olímpico moderno. La mitad de los participantes nunca antes habían corrido de manera competitiva. Algunos murieron. St. Louis solo tuvo una parada de agua en toda la carrera. Esto, junto con el camino polvoriento, y exacerbado por los autos que levantan polvo, conducen a las muertes anteriores. Y sin embargo, de alguna manera, el tipo Rat Poison sobrevivió para obtener el oro. La delegación rusa llegó una semana tarde porque todavía usaban el calendario juliano. En 1904. Seriamente. Esto necesita ser una película. En 897, el expapa, que había estado muerto durante 7 meses, fue desenterrado y juzgado por perjurio y herejía. Fue condenado.
Galileo fue perseguido porque personalmente desestimó al Papa. Inicialmente, a la Iglesia Católica no le importó mucho el modelo heliocéntrico de Galileo, diciéndole que solo lo afirmara como un modelo en lugar de un hecho. Fue solo después de escribir el libro filosófico, Diálogo sobre los dos sistemas mundiales principales, cuando puso los puntos de vista y argumentos del Papa Urbano VIII en la boca del personaje laico, Simplicio, que la Iglesia lo tomó personalmente. La Armada Británica en la Primera Guerra Mundial tenía acorazados disfrazados de barcos de pasajeros y mercantes con algunos de los marineros vestidos como mujeres. Esto fue para atraer a los submarinos alemanes a la superficie, ya que con frecuencia atacaban a los buques mercantes desarmados y sin escolta. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nueva Zelanda había enviado todas sus fuerzas a Europa/África para luchar contra los alemanes, por lo que cuando Japón entró en la guerra, Nueva Zelanda se sintió mucho más vulnerable, ya que prácticamente no tenía defensas reales para rechazar una invasión, ya que la guerra estaba siendo peleada en el otro lado del planeta. Nueva Zelanda estaba muy preocupada ya que no teníamos tanques en Nueva Zelanda ya que no producíamos en este momento. Nuestra respuesta fue desarrollar un tanque casero construido sobre un viejo chasis del tractor. El producto final era un tanque hilarantemente lento, bajo armamento, no maniobrable que no iba a detener a ninguna fuerza enemiga. Cuando el tanque fue presentado por su creador, Bob Semple, el parlamento se rió de él, a lo que él respondió: "Bueno, no los veo con algo mejor". Al final, el tanque Semple nunca vio combate y los tanques se convirtieron nuevamente en tractores, ya que se pensaba que ayudarían mejor al esfuerzo de guerra de esa manera. Sin embargo, al decir eso, Japón nunca invadió Nueva Zelanda, así que tal vez el tanque Semple hizo su trabajo tan bien que asustó a Japón. Miracle Mike es un pollo en la década de 1950, creo, que no tenía cabeza. Se fue de gira y es de Colorado. Podría ser alimentado usando un gotero y pequeñas semillas. Finalmente, murió porque se asfixió con algo de comida, o algo así. Su muerte es controvertida. Napoleón fue una vez atacado por una horda de conejos. Básicamente, se organizó una caza de conejos para celebrar los tratados de Tilsit y terminaron acumulando entre cientos y miles de conejos, las cuentas varían. De todos modos, el día de la caza pusieron a los conejos en jaulas que rodeaban el área en la que estarían cazando. Los liberaron una vez que todos estuvieron listos, pero en lugar de asustarse, los conejos invadieron la partida de caza. Al principio pensaron que era divertido, pero luego se volvió abrumador y Napoleón y los demás tuvieron que huir de los conejos en un autocar. Caesar una vez fue secuestrado por piratas, se indignó cuando descubrió que el rescate que pedían era demasiado bajo, hizo un berrinche y los hizo levantarlo. De hecho, también se hizo amigo de ellos. Después de dejarlo ir, regresó con un ejército y los crucificó. Mi profesor de historia contó la historia mucho mejor, pero es una gran historia. La reina Catalina I, también conocida como Catalina la Grande de Rusia, era una ninfómana masiva. Tenía relaciones sexuales con tanta frecuencia que cuando murió, los franceses difundieron un rumor épico sobre ella. Básicamente, dijeron que tenía una máquina construida que consistía en muchas cuerdas y tirones diferentes, y estaba construida justo encima de su cama. Este dispositivo fue diseñado para subir y bajar un caballo para que ella pueda usarlo para disfrutar. Un día, el dispositivo se rompió y el caballo cayó y la aplastó, matándola efectivamente, todo porque quería un gallo. Esto es completamente una mierda, ella murió de vejez y enferma, pero a los franceses no les gustaba y todos sabían que era una ninfómana, por lo que creyeron a los franceses durante años. Mi maestro de Historia Europea de AP me contó esto a toda mi clase en 10º grado, y fue una historia muy memorable que recordaré por siempre. Jodidos Frenchies, JK, no tengo resentimiento contra ellos, solo creo que es gracioso. No sé si esto cuenta, ya que es una ley en el Reino Unido, pero sucedió algo que hizo que se aprobara esta ley. A partir de 1313, ha sido ilegal ingresar a las casas del Parlamento con una armadura. Darwin pasó 3 días en el barco tratando de descubrir cómo usar una hamaca cuando fue a las Islas Galápagos.
siguió tratando de meterse primero en las piernas. Finalmente tuvo que tirar de él lo suficiente para que quedara totalmente plano y no se balanceara. Además, no tenía conocimiento de cómo enviar muestras de regreso a Inglaterra y simplemente empujó al azar a los animales muertos en cajas. A menudo, el científico que los recibió ni siquiera podía decir qué demonios eran las muestras. Finalmente, accidentalmente se comió un pájaro que había estado buscando específicamente, y una vez que se dio cuenta, recuperó la cabeza y las alas y las envió de regreso. La primera defenestración de Praga. Un sacerdote husita dirigía a su congregación en una procesión por las calles de Praga. Alguien arrojó una piedra desde la ventana del edificio del ayuntamiento cercano, que supuestamente golpeó al sacerdote. Esto convirtió a la congregación en una multitud enojada, que asaltó el edificio del ayuntamiento y arrojó a 7 miembros del consejo de la ciudad por la ventana de la torre del edificio, matándolos. Calígula hizo construir una casa para su caballo e incluso pudo haberlo convertido en senador. Honestamente, siento que Calígula es una gran respuesta a cuál es el hecho histórico más hilarante. En 1266, un cerdo fue perseguido por asesinato y condenado a muerte por ahorcamiento.